Ha pasado mucho tiempo. Esto es YouTube y Liao Dashue. Aprende escuchando en solo 10 minutos al día. Dolor en el hombro izquierdo, dolor de muelas, despertarse varias veces en la noche para ir al baño. Todo esto podría ser una señal de que tu corazón está a punto de detenerse. Escucha con atención. La tasa de supervivencia a 5 años de la insuficiencia cardíaca es de aproximadamente el 50%. Esta cifra es comparable a la del cáncer. Además, lo complicado es que los síntomas iniciales son difíciles de identificar y es difícil darse cuenta de que se trata del corazón. Dolor de hombro, ortopedia, tos, neumología, levantarse al baño en la noche, urología. Uno tiende a sospechar de todo menos del corazón. Por eso, el descubrimiento suele retrasarse y es fácil que sea demasiado tarde. En la clase de hoy les presentaré 7 señales de SOS que su cuerpo envía sobre el corazón, especialmente la número 1. Esto se puede revisar en solo 10 segundos frente al espejo de tu casa. Solo con saberlo puedes salvar tu vida, así que por favor, quédate hasta el final. Este es el contenido de hoy. En la primera parte hablaré sobre el impactante hecho de que solo con dolor en el hombro puede estar en peligro tu vida. Es una señal inesperada de un infarto al miocardio. Y en la segunda parte te contaré 7 señales inesperadas en forma de ranking. Y la tercera parte te explicaré un método de autoevaluación que puedes empezar a usar desde hoy. Y te daré una guía sobre cuándo debes ir al hospital de inmediato si presentas estos síntomas. Primero, en la primera parte, hablaré sobre el infarto de miocardio, que ocurre cuando los vasos sanguíneos del corazón se obstruyen. Compartiré una experiencia real que tuve en mi consulta. Se trata de un hombre de unos 50 y tantos años. Doctor, desde hace unos meses me duele el hombro izquierdo. Fui al ortopedista como 3 veces, pero aunque me hicieron una resonancia magnética y radiografías, no encontraron nada anormal. Me dijeron que era hombro congelado. Me recomendaron ponerme compresas y esperar a ver cómo evolucionaba. Sin embargo, por casualidad, durante un chequeo médico le hicieron un electrocardiograma y encontraron una anomalía, así que vino a mi consulta y al hacer un examen más detallado resultó que las arterias del corazón estaban a punto de obstruirse. El dolor en el hombro izquierdo en realidad era una señal de auxilio del corazón. Cuando se movía un poco y el corazón necesitaba más flujo sanguíneo, como las arterias del corazón estaban estrechas, aparecía dolor en el hombro izquierdo como una señal del corazón. Era lo que se conoce como angina de pecho, una condición previa al infarto de miocardio. ¿Por qué duele el hombro? Esto es muy importante. Médicamente a esto se le llama dolor referido. El mecanismo es sinceramente complicado, así que lo explicaré con un ejemplo. El dolor que proviene del corazón y el dolor que proviene del hombro izquierdo, en realidad, se juntan en el camino y pasan por el mismo lugar antes de ser reconocidos por el cerebro. Por eso, el cerebro a veces se confunde. Ahora llegó una señal de dolor, pero ¿es del corazón o del hombro? Entonces, el cerebro puede interpretar erróneamente que el dolor viene del hombro en lugar del corazón, y por eso se siente como dolor en el hombro. Este es el mecanismo que se cree que ocurre. Además, este dolor referido no solo ocurre en el hombro izquierdo. Hay personas que lo sienten en el brazo izquierdo, otras lo sienten como dolor en la mandíbula o en los dientes, y también hay quienes dicen que sienten dolor en la espalda o en la boca del estómago. Así de variado puede ser el infarto de miocardio, que a veces se manifiesta como dolor en distintas zonas del cuerpo que pueden prestarse a confusión. De hecho, hay pacientes que han ido al dentista por dolor de muelas, pero les dicen que no tienen nada anormal en los dientes. Por favor, recuerden que aunque al pensar en un infarto de miocardio, uno suele imaginar un dolor fuerte en el pecho, también existen infartos que no presentan ese tipo de dolor. Como método para distinguir entre el dolor ortopédico y el dolor cardíaco, si se trata de un problema ortopédico, es decir, de los músculos o huesos de la articulación del hombro, duele al moverlo. Sin embargo, si el dolor proviene del corazón, los síntomas suelen aparecer cuando el corazón está bajo esfuerzo, así que en muchos casos el dolor aparece al hacer algún movimiento o esfuerzo. El simple hecho de conocer esta diferencia puede salvar tu vida o la vida de alguien importante que esté a tu lado. Ahora, vamos al tema principal. El infarto de miocardio es un evento agudo, pero la mayoría de los casos de insuficiencia cardíaca progresan poco a poco. Avanza sin que te des cuenta y cuando lo notas, la enfermedad ya está en una etapa avanzada. En la segunda parte, te presentaré 7 señales inesperadas de SOS que el corazón envía en caso de insuficiencia cardíaca en forma de ranking. El primer lugar es realmente inesperado. Por favor, escúchalo hasta el final. En la Universidad Médica de YouTube comparto información basada en datos de manera sencilla, desde la perspectiva de un médico en activo que diagnostica y trata enfermedades cardíacas, para que puedas mejorar tu salud a partir de mañana. Es importante tener al menos una fuente de información confiable. Sería un gran apoyo si te suscribes al canal antes de que olvides cuál es. Además, estoy distribuyendo de forma gratuita un PDF que resume de manera concisa el contenido de la clase de hoy en una sola hoja tamaño A4. He resumido las 7 señales de insuficiencia cardíaca y métodos sencillos para revisarlas. Si te interesa, regístrate en la cuenta oficial de Lin desde la descripción y escribe Shin Sou en hiragana 4 caracteres.
Entonces, vamos con la segunda clase. Les presentaré 7 señales inesperadas que la insuficiencia cardíaca muestra en el cuerpo. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad en la que la función de bombeo del corazón se debilita. Cuando la bomba se debilita, la sangre no puede llegar a todas las partes del cuerpo. Además, la sangre que ya no puede ser bombeada se acumula y causa retención de líquidos en varias partes del cuerpo. Imaginen una tubería de desagüe cuya bomba, es decir, el corazón, está averiada. La presión del agua baja y es difícil que salga agua del grifo, mientras que por el camino el agua se filtra y termina inundando varios lugares. Dependiendo de dónde ocurra esta inundación, los síntomas cambian completamente. Vamos a empezar desde el séptimo lugar. La séptima señal de auxilio del corazón: sentirse aturdido. Últimamente me siento como aturdido, no puedo concentrarme, se me olvidan mucho las cosas. Normalmente uno piensa, ¿será por la edad o será el inicio de la demencia? Muchas personas piensan así, pero en algunos casos la causa está en el corazón. Cuando se presenta insuficiencia cardíaca, la función de bombeo del corazón disminuye. Entonces, la cantidad de sangre que llega al cerebro se reduce. El cerebro es el órgano que más oxígeno consume en el cuerpo humano. Aunque solo representa el 2% del peso corporal, consume el 20% del oxígeno. Si el flujo sanguíneo al cerebro disminuye, es como si a una computadora le faltara energía eléctrica. La pantalla se vuelve lenta o se congela. Eso es lo que causa la sensación de aturdimiento o la falta de concentración. Te sientes aturdido, pero no sabes la causa. Para esas personas, hacerse un examen del corazón es una opción. En sexto lugar, los ronquidos. Últimamente, mi familia me dice seguido que mis ronquidos son muy fuertes. Aunque me despierte en la mañana, no me siento nada descansado. De hecho, esto podría ser una señal oculta de insuficiencia cardíaca. Según una declaración de la Asociación Americana del Corazón, entre el 40 y el 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen apnea del sueño. Es decir, hay personas cuya respiración se detiene mientras duermen. ¿No te sorprende esta cifra? Es más de la mitad. El mecanismo es el siguiente. La insuficiencia cardíaca causa hinchazón en las piernas durante el día. Esto significa que se acumula líquido en las piernas, y cuando te acuestas por la noche, ese líquido se desplaza de las piernas hacia la parte superior del cuerpo. Luego, el líquido también se acumula alrededor de la garganta, lo que estrecha las vías respiratorias. Por eso los ronquidos empeoran y ocurre la apnea del sueño. Es decir, la hinchazón de las piernas y los ronquidos tienen la misma causa. Esto puede deberse a una disminución en la función de bombeo del corazón. ¿Pensaron que los ronquidos son un problema de otorrinolaringología? Es cierto que en algunos casos es así, pero si también tienes hinchazón en las piernas, por favor considera la posibilidad de un problema cardíaco. Quinto lugar, falta de apetito. El abdomen se siente muy hinchado, náuseas. Estos síntomas normalmente se piensan que son problemas estomacales o intestinales, ¿verdad? Incluso si te haces una endoscopía o una colonoscopía, no sale ningún problema. De hecho, estos son síntomas típicos de lo que se llama insuficiencia cardíaca derecha, un tipo de insuficiencia cardíaca. Cuando se presenta insuficiencia cardíaca derecha, la sangre se congestiona en el proceso de regresar al corazón desde todo el cuerpo. Esa congestión afecta al hígado y los intestinos. La sangre se acumula en el hígado y este se hincha. Cuando la congestión ocurre en los intestinos, los vasos sanguíneos intestinales se hinchan. Entonces, la absorción de nutrientes se vuelve difícil y el abdomen se distiende. Puedes sentir pesadez estomacal, náuseas e incluso perder el apetito. Es como si en una tubería de agua, la tubería de desagüe estuviera a punto de taparse y el agua del fregadero ya no pudiera fluir. Si el agua se acumula en el fregadero, no puede entrar agua nueva, ¿verdad? Esto es lo que en los humanos se traduce como la falta de apetito. Aunque la endoscopía no muestre ninguna anomalía, sigues sintiéndote mal del estómago. Si eres una de esas personas, considera también hacerte un chequeo del corazón. En cuarto lugar, te falta el aire cuando te inclinas hacia adelante. Te falta el aire cuando te inclinas hacia adelante para amarrarte los zapatos. Te quedas sin aliento al sacar la ropa de la lavadora. Incluso solo recoger algo que se cayó al suelo te hace jadear. Esto, en términos médicos, se llama bendopnea. El mecanismo es sencillo. Cuando te inclinas hacia adelante, tu abdomen se comprime y la presión aumenta. Entonces, el diafragma es empujado hacia arriba y los pulmones se comprimen. Entonces, la sangre que se había acumulado en las piernas regresa rápidamente hacia los pulmones, pero como el corazón debilitado no puede manejar ese flujo repentino, el agua comienza a acumularse en los pulmones, que son el órgano por donde pasa la sangre antes de llegar al corazón. Como resultado, el agua se acumula en los pulmones, que son los encargados de intercambiar oxígeno y dióxido de carbono, por lo que incluso una pequeña inclinación hacia adelante hace que respirar sea difícil. Todos se preocupan por la falta de aire al subir escaleras o cuestas, ¿verdad? Pero creo que muchas personas
personas no se dan cuenta o no saben que también puede haber dificultad para respirar al inclinarse hacia adelante. No lo dejes pasar pensando que es porque subiste de peso. Sentir dificultad para respirar al atarte los cordones de los zapatos, por ejemplo, es una situación que hace sospechar aún más de insuficiencia cardíaca. Así que por favor, recuérdalo. Tercer lugar, despertarse 2 o 3 veces en la noche para ir al baño. Muchas personas piensan que esto se debe a problemas de la próstata o a que la vejiga se ha debilitado. Por supuesto, en muchos casos se trata de un problema urológico, pero si te haces exámenes en urología y no encuentran ninguna anomalía, en esos casos también debes sospechar del corazón. El mecanismo por el cual la insuficiencia cardíaca provoca ganas de orinar por la noche es sencillo. Las personas con insuficiencia cardíaca durante el día cuando están de pie o sentadas no pueden hacer circular bien la sangre por todo el cuerpo, así que, debido a la gravedad, es fácil que se les hinchen los pies. Además, como el flujo sanguíneo está disminuido, la función de los riñones también se reduce, por lo que muchas veces no se produce suficiente orina durante el día. Sin embargo, por la noche, cuando se acuestan en la cama, la gravedad ya no afecta y el líquido que se había acumulado en las piernas regresa de golpe al corazón. Entonces, el corazón se llena y se expande al máximo. Entonces, el corazón libera una hormona llamada péptido natriurético, lo que significa que el corazón ya no puede manejar más líquido. Empieza a enviar la orden de que se produzca mucha orina, así que durante la noche se produce mucha orina y por eso te dan ganas de levantarte al baño. Por eso, a veces la razón por la que te levantas varias veces al baño durante la noche puede ser el corazón. Por cierto, tanto la hinchazón en las piernas como levantarse al baño por la noche pueden ser señales de que el corazón está fallando, pero también pueden ser síntomas de que los riñones están funcionando mal. En el pasado, ya he subido un video sobre las señales de que los riñones están mal, así que si te interesa, puedes verlo después desde la descripción. En segundo lugar, la tos que no se detiene durante semanas, sibilancias y que empeora al acostarse por la noche. Normalmente, cuando pensamos en tos, pensamos en un resfriado, asma o vamos al neumólogo y nos dan medicina para el asma, pero no mejora en absoluto. De hecho, esto podría ser asma cardíaca. Es un término que no se escucha mucho, ¿verdad? De hecho, se dice que es bastante difícil distinguir entre el asma común y la respiración sibilante causada por problemas cardíacos. Además, si se diagnostica erróneamente como asma común y se realiza un tratamiento como inhaladores, dependiendo del tipo de medicamento, los síntomas cardíacos pueden empeorar aún más. Les explicaré el mecanismo. Cuando ocurre insuficiencia cardíaca, se acumula agua en los pulmones, que son el órgano justo antes del corazón, lo que provoca una condición llamada congestión pulmonar. Es como si la sangre estuviera atascada en los pulmones. Entonces también aparece hinchazón en las vías respiratorias dentro de los pulmones. Entonces los bronquios se vuelven más delgados y estrechos, lo que hace que las vías respiratorias se reduzcan, provocando silbidos, pitidos y dificultad para respirar. De hecho, incluso al escuchar los sonidos durante un examen físico, es difícil distinguirlos de los sonidos del asma. Sin embargo, hay algunos puntos para diferenciarlos. La sibilancia causada por el corazón, lo que se llama asma cardíaca, suele empeorar por la noche cuando uno se acuesta. Esto se debe a que, por la noche, al acostarse, el líquido de las piernas se desplaza hacia los pulmones, lo que hace que los pulmones se hinchen más fácilmente. Sin embargo, muchas personas con asma también experimentan un empeoramiento de los síntomas por la noche, así que el hecho de que los síntomas empeoren por la noche no significa necesariamente que sea asma cardíaca. Si a pesar de tomar medicamentos para el asma, la tos o el silbido en el pecho no mejoran, es posible que la causa esté en el corazón. El primer signo es que las venas del cuello se notan más. En términos médicos, esto se llama distensión de la vena yugular. ¿Por qué es el primer signo? Hay 3 razones. La primera es que cualquiera puede revisarlo frente a un espejo. La segunda razón es que varios datos han demostrado que la distensión de la vena yugular y la hinchazón de las piernas son indicadores efectivos para predecir con precisión el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y la tercera razón es que, cuando notas este signo, todavía hay una alta probabilidad de que el tratamiento sea efectivo si se inicia a tiempo. ¿Por qué se hinchan los vasos sanguíneos del cuello? El mecanismo es sencillo. La sangre que es enviada desde el corazón hacia el cerebro regresa a través de las venas del cuello, ¿verdad? Pero si el corazón no puede hacer circular la sangre correctamente, se produce un congestionamiento de sangre en las venas que regresan, por lo que las venas se hinchan mucho. En las personas con un corazón sano, casi nunca se hinchan los vasos sanguíneos del cuello, ni se pueden ver desde afuera cuando están de pie. Pero en las personas con insuficiencia cardíaca, incluso estando de pie, a veces se pueden ver los vasos sanguíneos del cuello sobresaliendo, como en esta imagen. El lugar donde se pueden ver es la línea lateral del cuello, desde debajo de la oreja hasta la clavícula. Si los vasos sanguíneos están sobresalidos o se mueven como si latieran, eso es una señal de auxilio del corazón.
Así que en la tercera clase les explicaré cómo hacer un autochequeo específico de estas señales. Hasta ahora les he mostrado que la insuficiencia cardíaca tiene muchas señales que no parecen relacionadas con el corazón. Entonces, ¿cómo debemos revisarnos específicamente y en qué momento deberíamos ir al hospital? A partir de aquí entraremos en la parte práctica. Les presentaré 3 métodos sencillos de autochequeo. El primero es el vaso sanguíneo del cuello que acabo de mencionar. Es fácil de hacer. Párate frente a un espejo. Luego, gira un poco el cuello hacia un lado. Observa la línea que va desde debajo de la oreja hasta la clavícula. Fíjate si los vasos sanguíneos están sobresaliendo o si se mueven como si latieran. En las personas sanas casi no se pueden ver estando de pie. Si puedes verlos claramente estando de pie, acude una vez al departamento de cardiología. El segundo punto del autochequeo es medirse el peso todos los días. Esto es muy simple, pero es un método muy efectivo. Yo también siempre reviso el peso de los pacientes con insuficiencia cardíaca cuando los veo en consulta externa. Cuando se acumula agua en el cuerpo debido a insuficiencia cardíaca, el peso corporal aumenta. Si subes más de 2 kilos en 3 días, debes tener cuidado. Si es posible, mídete el peso todas las mañanas bajo las mismas condiciones. Justo después de levantarte, después de ir al baño y antes de desayunar, si mantienes estas condiciones, podrás ver con precisión los cambios de peso y saber si se está acumulando agua en tu cuerpo. El tercer autochequeo es revisar la hinchazón de las piernas. Presiona con fuerza el interior de la espinilla con el pulgar durante 10 segundos. Si después de soltar, la marca del dedo no regresa y queda hundida, a esto se le llama edema con fobia. Cuando ocurre insuficiencia cardíaca, la hinchazón también se presenta de esta manera, dejando la marca del dedo sin regresar. Si la marca de los calcetines no desaparece fácilmente o los zapatos se sienten apretados por la tarde, esto también son señales de hinchazón en los pies. Por último, también quiero mencionar las señales que indican que deben ir al hospital de inmediato si aparecen estos síntomas. He dividido las señales en 3 niveles, desde las señales de nivel 1, que indican que deben ir al hospital dentro de esta semana, hasta las señales de nivel 3, que requieren atención médica inmediata. Nivel 1, señales por las que deben consultar al médico dentro de esta semana. La hinchazón en las piernas persiste durante 2 o 3 días. Se siente más dificultad para respirar que antes. De repente, aumenta la frecuencia de ir al baño por la noche. El peso corporal aumenta más de 2 kilos en 3 días. Nivel 2, señales por las que deben consultar al médico hoy mismo. No puede dormir porque le falta el aire al acostarse. Tiene tos persistente y le silba el pecho. Ambas piernas se hinchan repentinamente y mucho. Nivel 3, señales por las que debe consultar al médico de inmediato. Tiene dificultad para respirar incluso en reposo. El dolor o la presión en el pecho dura más de 15 minutos. Se siente confundido o aturdido. ¿Qué le pareció? Lo más importante que quiero decirles hoy es que las señales del corazón no siempre parecen venir del corazón. El dolor de hombro, la tos e incluso levantarse al baño en la noche, todo eso podría ser el corazón pidiendo ayuda. Solo tú y tu familia cercana pueden notar esas señales. Espero que compartas este video con las personas que te importan. Aquí está el resumen de la clase de hoy. En la primera hora hablé sobre el dolor referido del infarto de miocardio. El dolor en el hombro izquierdo, el brazo izquierdo, la mandíbula, los dientes, la espalda o la boca del estómago puede ser en realidad una señal de auxilio del corazón. Especialmente si el dolor aparece cuando el cuerpo está bajo esfuerzo y desaparece al descansar, hay que tener mucho cuidado. En la segunda hora les hablé sobre 7 señales inesperadas de insuficiencia cardíaca. En el séptimo lugar, sentirse aturdido. Sexto lugar, los ronquidos se vuelven repentinamente más fuertes. Quinto lugar, falta de apetito y sensación de hinchazón en el abdomen. Cuarto lugar, dificultad para respirar al inclinarse hacia adelante. Tercer lugar, despertarse varias veces en la noche para ir al baño. Segundo lugar, tos persistente. Y en primer lugar, las venas del cuello se abultan. En la tercera hora les expliqué cómo hacer un autoexamen y cuándo es recomendable acudir al médico. Revisar las venas del cuello, pesarse todos los días y checar la hinchazón de los pies son cosas que pueden empezar a hacer desde hoy. Y por último, si después de escuchar la clase de hoy pensaron en intentar hacerse un autoexamen o si han tenido síntomas como estos en el pasado o han recibido algún tratamiento, por favor cuéntenlo en los comentarios. Creo que puede servirle de referencia a otras personas. Y si les gustó este video, pueden darle al botón de me gusta o incluso al de no me gusta. Cualquier evaluación que hagan nos ayudará a mejorar para la próxima vez. Me haría muy feliz si se suscriben al canal antes de que se les olvide cuál es. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Como médico de medicina general, aprendí de mis pacientes cómo vivir sin envejecer a partir de los 70 años. Yo también quiero vivir de esa manera. No sabía que existía una forma de vivir así. Está lleno de historias que aprendí de muchos pacientes. Más que hacer ejercicio, es mejor platicar con amigos. En vez de sumar medicamentos, es mejor restar. Está lleno de la sabiduría que aprendí de mis mayores sobre cómo vivir sano y feliz a cualquier edad. Por favor, revisa la descripción para más información.